Quiero empezar esta noche, hermano, con nuestra clase de hoy. Vamos a continuar estudiando la primera carta de Pedro. Hace 8 días veíamos la primera parte, unos versículos del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Y nuestra clase se llamó Perseverando en mi fe, a pesar de todo. Recordemos cuál es el tema principal de la carta. Un llamado a la perseverancia, un llamado a la fidelidad en medio de situaciones difíciles que estaban experimentando los creyentes en manos del emperador por su conversión, por seguir el cristianismo, que era algo odiado. Algunos habían dejado viejas lealtades a la familia, a la sociedad y a sus dioses. Muchos perdieron posición social, riquezas, relaciones familiares y muchos habían perdido la vida. El apóstol Pedro, animó a los creyentes a pensar en su casa celestial y no aferrarse en lo terrenal. Hoy quiero compartirte una clase, vamos a continuar, una clase que se llama Las pruebas son temporales, la salvación es eterna. Las pruebas son temporales, la salvación es eterna. Por favor, acompáñame a poner esta clase en manos de Dios. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte primeramente por la vida que nos estás dando y, como decía Rodolfo, la oportunidad que tenemos de estar conectados, de estar aquí reunidos y poder escuchar la enseñanza que viene de tu palabra. Señor, pido que abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Que lo que hoy vas a hablarnos, Dios, nos fortalezca, nos anime, nos renueve, nos impulse, nos consuele. En fin, Padre, que alimente nuestro corazón. Quiero dejarlo en tus manos y pedir que seas tú el que nos enseñe. No mis ideas o pensamientos, sino que seas tú, Padre, el que nos hable en esta noche. Quiero dejarlo en tus manos y te lo agradezco tanto en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Las pruebas son temporales, la salvación es eterna. Nos habíamos quedado en este verso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Por esta razón están ustedes llenos de alegría. ¿A qué se refería con eso? Se refería a todo lo que vimos del verso 1 al verso 5. Que Dios nos había hecho nacer de nuevo, que Dios nos protegía en el verso 5 por medio de la fe y que Dios tenía una herencia especial para nosotros. A eso se refiere Pedro. Por esta razón. Y nos quedamos en la segunda parte. Dice, aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Esta sin duda alguna, hermano, es la parte difícil del cristianismo. Decía Rodolfo, nos gusta escuchar cuando dice la Biblia, Dios te ama y no cuando Dios te exige. Yo te diría, nos gusta escuchar cuando Dios dice, te voy a bendecir, pero no cuando dice, vas a ser puesto a prueba. Esto es bien desafiante, dice otra versión, Biblia de la Palabra Hispanoamericana. Aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que soporte la aflicción de múltiples pruebas. Ante esto surgen preguntas, ¿por qué son necesarias? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo puedo y debo reaccionar ante las pruebas? Algo importante, querido hermano, que debemos tener presente es que todo lo que Dios planea y ejecuta en nuestras vidas o permite es para prepararnos. Nadie sabe todo lo que está guardado para nosotros en el cielo. Dice la Biblia que es una gran herencia. Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que este tiempo es una preparación para nuestra eternidad. ¿Qué fue lo que dijimos? Que estaban pasando nuestros hermanos del siglo I. Dijimos que estaban pasando persecución. Estaban pasando ataques. ¿Y sabes qué es lo interesante, hermano? La palabra griega para persecución o tribulación es flipsis,
Pero aquí Pedro utiliza una palabra diferente. Dice que sea necesario que soporten la aflicción de múltiples pruebas. Esta palabra no es tribulación o persecución. Esta palabra es del griego peirasmos, que significa examinar, poner a prueba con el propósito de probar la calidad. Esto es bien diferente. Yo no sé si en alguna ocasión has visto fabricantes de autos, algún programa, hay un programa que prueba la calidad de los autos. ¿Y cómo crees que prueba la calidad de los autos? Chocándolos. Tú dices, ya lo echaron a perder. Tienen que probarlo por si está bien fabricado, con seguridad, etcétera. Entonces, en este verso, vamos a poder analizar 4 realidades acerca de las pruebas. 4 realidades que están aquí en este verso acerca de las pruebas. Número 1, las pruebas. Dice aquí, por un poco de tiempo todavía sea necesario. Número 1, una realidad acerca de las pruebas, hermano, es que las pruebas suplen necesidades. Por eso dice la Biblia, es necesario que pasen por ciertas pruebas. ¿Cómo que suplen necesidades? Mira, la frase si es necesario o en esta versión que estamos leyendo, sea necesario, indica que hay ocasiones en que Dios considera que yo necesito pasar cierta prueba. Por ejemplo, a veces las pruebas nos disciplinan cuando cuando no hemos obedecido la voluntad de Dios. Ojo, no quiere decir que todo lo malo que te pasa es por desobedecer. Ahorita vamos a ver otro. Pero a veces nos disciplinan cuando no hemos obedecido la voluntad de Dios. Y veamos lo que dice este salmista en Salmo 119, versículo 67, nueva traducción viviente, dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Sabes una cosa, hermano? Aunque son muy difíciles, y ahorita vamos a ver otras características fuertes, dolorosas, desagradables. Hay pruebas en la vida que nos disciplinan, que recibimos un llamado de atención y las cuales nos ponen un freno. Mira lo que dice este hombre. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. ¿Sabes qué es lo triste? Que hay quienes han sido disciplinados y siguen desviándose y siguen siendo necios. Ahorita vamos a ver algo interesante acerca de eso. Las pruebas también nos preparan, hablando de que son necesarias. Dijimos que vamos a ver 4 cosas. La primera es, son necesarias. Hablando de que son necesarias, también las pruebas nos preparan para el crecimiento espiritual o incluso ayudan a evitar que pequemos. En 2 de Corintios, capítulo 12, del 1 al 6, Pablo está hablando de cuando él, incluso lo dice en tercera persona, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero le fueron reveladas cosas grandiosas. Él estaba hablando en tercera persona, pero claro que se refería a él. Y dice, para no, mira lo que dice el verso 7, para evitar, después de esa semejante experiencia que vivió, dice el verso 7 de 2 de Corintios 12 en Nueva Versión Internacional, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué son necesarias? Número 1, para disciplinarnos cuando desobedecemos. Número 2, para ayudarnos a crecer, a fortalecer carácter, paciencia, etcétera. Pero también, como en este caso, ayudan a evitar que pequemos. Pablo dice la historia que no se sabe si era una enfermedad, si era algo doloroso en su cuerpo, a lo cual no le encontraba explicación. Hoy hay muchas veces que físicamente personas sufren algo sin saber de qué se trata. Los médicos no encuentran. Bueno, Pablo tenía algo así. Y él relata que fue una prueba para evitar que se volviera presumido.
por esas sublimes revelaciones, como un mensajero. ¿Y qué es lo que dice aquí? Le rogué al Señor que me lo quitara. Dios, quítame esta prueba. Y él le dijo, ¿sabes qué? Te basta con mi gracia. Versión Dios habla hoy, dice, mi amor es todo lo que necesitas. Ahora bien, no siempre sabemos, querido hermano, por las pruebas que pasamos, no siempre sabemos la necesidad que esa prueba está supliendo. Pero podemos confiar en que Dios sí sabe lo que esa prueba me está enseñando. En que Dios sí sabe lo que esa prueba está construyendo. En que Dios sí sabe y hace lo que sea mejor. Eso es algo muy importante. Número 2, acerca de las pruebas. Dice, múltiples. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que las pruebas son variadas. ¿Qué quiere decir esto? Pedro usó una palabra muy peculiar, hermano. Poikilos o piclos, de donde viene la palabra pictórico, que significa literalmente multicolor, variado, diverso. O sea, imagínate, sin que importe de qué color pudiera ser nuestro día. Puedes tener un lunes descolorido, puedes tener un martes gris, puedes tener un miércoles negro, sin importar. Dios tiene la suficiente gracia y el amor para suplir la necesidad y para estar cerca de nosotros. Ahora bien, no debemos pensar. Las pruebas son múltiples, las pruebas son variadas. ¿A qué se refiere esto? Hermano, ¿cuántas veces al pasar por muchas pruebas en nuestra vida sentimos que ya podemos enfrentar lo que venga? No debemos pensar que debido a que hemos vencido cierto tipo de pruebas, automáticamente estamos preparados para vencerlas todas. Ya me volví inmune, ya ninguna prueba me va a pegar. Son múltiples, son diversas, sin importar el tiempo que tengamos en la fe. He vencido, he pasado, he enfrentado muchas pruebas, sin importar el tiempo que tengamos. Son tan variadas que el hecho de vencer 2 o 3 pruebas no me hace inmune a cualquier prueba que venga. Eso debemos tenerlo bien presente. ¿Esto para qué nos ayuda? Para no sentirnos autosuficientes. Oh, sí, no, Reyes, yo ya he pasado, ni te imaginas, por todo tipo de pruebas. Pues no, porque son tan variadas que mientras estemos vivos, seguramente faltan pruebas. Imagínate. Número 3. Dice aquí, aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que soporten la aflicción. La palabra aflicción, que está escrita aquí, de su origen griego, implicaba angustia, implicaba tristeza, implicaba dolor profundo. ¿Qué nos enseña esto? Número 3, las pruebas no son fáciles. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Pensando en el punto anterior de que las pruebas son variadas y diversas, podemos llegar a caminar con una autoconfianza, sintiendo que ya nada me tumba. Hay una escritura en Corintios que Pablo dice, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Las pruebas no son fáciles si tomamos una actitud descuidada, una actitud superficial hacia las pruebas. Eso va a ser engañoso, aún en este tiempo, ¿sabes? A mí me desafió. Hermano, a mí me desafió esto, ¿por qué? Porque me hizo pensar algo. Me hizo pensar cuántas veces podemos querer mostrar una actitud espiritual y no ser vulnerables. Es válido que las pruebas, incluso aquí los dice que soporten la aflicción. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás los va a zarandear? A veces tenemos la actitud de Pedro. ¿Y quién está escribiendo esta carta? Pedro. Jesús le dijo, Satanás los va a zarandear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jesús? Qué poquito me conoces, somos amigos, aunque no confías en mí. ¿Cómo estás? Pero bien, aquí echándole ganas. Pedro, ¿me vas a negar? ¿Qué pasó, Jesús? ¿Me ofendes? Y
Pedro no pasó la prueba. Pedro lo negó. El miedo, la cobardía, la preocupación de que también lo trataran como a Cristo lo hizo negarlo. ¿Sabes? Esta tercera situación de las pruebas nos debe de enseñar algo. Las pruebas producen angustia y es válido, hermano, sobre todo los hombres. Esto a mí me desafió a pensar, a ser vulnerable, que también siento miedos, que también siento preocupaciones, y el reconocerlas no me hace menos espiritual. El reconocerlas no me hace débil. El reconocerlas me hace humano. Dios me creó humano. Negar que mis pruebas sean dolorosas es empeorarlas. Negar que mis pruebas son dolorosas es empeorarlas. Todo creyente debemos aceptar el hecho de que hay experiencias difíciles en la vida y simplemente poner una fachada de valiente no las va a solucionar. Pedro dice aquí con claridad, soporten la aflicción. No dice si en algún momento llegasen a sentirse. No, es una realidad y somos humanos. Y la número 4 dice por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esta es la esencia de nuestra clase, hermano. Las pruebas son temporales. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero lo que debemos tener presente es que las pruebas son controladas por Dios. Las pruebas no durarán para siempre. Según aquí Pedro, no dice, por eso es necesario, como van a ser cristianos, es necesario, van a alcanzar la salvación, es necesario que toda la vida se la pasen sufriendo. No dice eso. Dice por un poco de tiempo. ¿Sabes una cosa, hermano? Algo que a mí me impactó es algo que estaba leyendo. Cuando Dios permite que yo llegue al horno de la aflicción, Él está mirando atentamente, decía un escritor. Él tiene la mirada en el horno y la mano en el termostato. La mano en la manecilla, en lo que le da la temperatura. Y Él está pendiente. Él mantiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato. Si me rebelo otra vez, si me endurezco, tal vez ajuste el reloj y diga, todavía le falta. Pero si me someto y aprendo, Él no va a permitir más de lo que yo necesito pasar. Él va a decir, este muchacho guapo, este muchacho ya aprendió la lección. Este hijo mío, esta hija mía ya aprendió la lección. ¿Cómo nos damos cuenta si hemos aprendido o no la lección? Es bien fácil darnos cuenta por el corazón, la reacción que tenemos en la prueba. Y la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que se rindieron y dijeron, Dios, es tu voluntad, como tú quieras. ¿Sabes lo importante aquí, hermano? Es que aprendamos la lección que Él quiere enseñarnos y que Él reciba la gloria. No sentir, oh, sí, ni sabes la prueba que yo acabo de pasar. Dios es grande, me sostuvo, me cuidó, aprendí. Como ese salmista. Yo solía desviarme hasta que fui disciplinado, pero ahora obedezco tu palabra. Involucraba a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Versículo 7. Esta escritura aunque la he leído muchas veces, esta escritura me desafió en mi corazón. A nadie nos gustan las pruebas, esa es una realidad. Es como cuando llega el maestro, vamos a hacer examen sorpresa. ¡Ay, no! Todo mundo se espanta. ¿Por qué es una prueba para evaluar cómo vamos? Y la gente hoy quiere que les avísenos que va a hacer examen. Los exámenes, las pruebas reales ni se deben de avisar. Dice el verso 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra
en el día que Jesucristo se ha revelado en todo el mundo. Mira nada más, aquí Pedro hace una analogía, ilustra esta verdad refiriéndose a un orfebre. Un orfebre era como el que vemos en la imagen, un hombre que trabajaba para manejar orfebres, es dos palabras de fabricar oro, pulir oro, malear, moldear o trabajar con oro. ¿Qué hacía el orfebre? ¿Qué hace? Pone para purificar, dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. El oro tiene que calentarse a más de 1000 grados. ¿Para qué? Cuando el oro se calienta a más de 1000 grados, empiezan a salir todas las impurezas, todo lo que tiene que es falso, que no es oro. Cuando personas trabajan con oro y compran oro, lo que hacen es fundirlo para ver qué tan genuino y qué tan real es. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la prueba? La prueba expone, querido hermano, expone mi corazón. Expone lo que hay, expone de qué estoy hecho. En tiempos tranquilos, todos somos amorosos, todos somos amables, todos somos llenos de fe y devotos. Amén. Qué increíble, Dios es bueno. De verdad, cuando viene la prueba, cuando viene ese fuego, que mi fe está siendo probada, de verdad sigue manteniéndose así. El orfebre pone el oro en el fuego lo suficiente para que exponga las impurezas. Se dice que los orfebres, esta ilustración me llamó la atención, que los orfebres orientales dejaban el oro en el horno hasta que estaba tan puro que veían su cara reflejada en él. Y un escritor bíblico dice que Dios lo que desea es ver su rostro, su carácter, su amor, su corazón reflejado en mí. Por eso me está permitiendo pasar esas pruebas. Me mantiene en el horno hasta que en mi vida se refleje Él. Imagínate, hermano, nuestras experiencias y pruebas de hoy nos están preparando para la gloria de mañana. Por eso Pedro mezclaba la palabra regocijo y prueba. Y una realidad es que no vamos a regocijarnos en medio de las pruebas tan fácil. Podemos regocijarnos no en medio de las pruebas, pero sí al mirar adelante. Es lo que Pedro estaba intentando enseñar, hermanos. La realidad presente era muy difícil para los cristianos que hablamos, a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esta también para nosotros. Pero lo que está llamando es a regocijarnos al poner la mirada hacia adelante, es decir, poner en la balanza lo temporal contra lo eterno. Por eso nuestra clase se llama Las pruebas son temporales, pero la salvación es eterna. Y sabes, a veces lo temporal nos influye más, lo terrenal nos influye más que lo eterno. Ansiamos, anhelamos, deseamos. Tal como el valuador prueba el oro, el orfebre prueba el oro para ver si es puro o impuro. Así las pruebas que tú y yo enfrentamos, hermano, van a probar nuestra fe para demostrar qué tan genuina es. Una fe genuina, escucha esto, hermano. Una fe genuina no es una fe perfecta e infalible. Una fe genuina es aquella que está dispuesta a ser perfeccionada. Y sabes, en medio de las pruebas, tú y yo nos empezamos a conocer. Creí que era más paciente. Creí que era más tolerante. Creí que era más amoroso. Creí que se me hacía fácil perdonar. Y cuando llegan ciertas pruebas que exigen eso, te das cuenta. Creí que yo podía hacer esto. Creí que podía hacer el otro. Una fe, hermano, genuina no es una fe perfecta e infalible. Una fe genuina es aquella que está dispuesta a perfeccionarse. ¿Y cómo se va a perfeccionar? En medio de las pruebas. Tristemente, hay en el mundo y quizá en nuestra iglesia y quizá muchos de nosotros, hermanos, llamados cristianos, que tenemos una fe que no es tan genuina y que se revela en los momentos difíciles.
y que se revela en las pruebas. Y esto lo vemos ilustrado. Jesús mismo lo había dicho en el Evangelio de Mateo cuando habla de la parábola de la semilla del sembrador. Dice Mateo 13:5. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Vemos la explicación, versos 20 y 21. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Aquí el sol en esta parábola, hermano, representa el fuego, las pruebas, la tribulación, los problemas. Quien abandona su fe cuando las cosas se ponen difíciles, solo está demostrando que en realidad no es una fe profunda, fuerte, genuina. Y no me refiero a abandonar la fe solamente a irse de la iglesia, hermano. Puedo estar dentro de la iglesia y ya tener una fe endeble, dejarme llevar y arrastrar por las cosas del mundo. Podrías preguntar, Reyes, entonces hay que vivir sufriendo. No, hermano, no. Aquí mismo el apóstol Pedro habla, ojo, no olvidemos el contexto. En medio de los sufrimientos, ¿cómo puedes vivir gozoso? Y da unas instrucciones, cómo disfrutar la vida. En el verso 8, incluso en medio de las pruebas, dice el verso 8, y nos da 3 puntos aquí. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. 3 instrucciones para disfrutar de la vida ahora, incluso, hermano, en medio de las pruebas. Número 1, amar a Cristo. Pedro estaba hablando de lo que estaban viviendo estos hermanos. Dice, amar a Cristo. Es decir, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Cuando estos cristianos en el año 60 estaban pasando todo esto, ellos ya no conocieron a Cristo personalmente. Amar a Cristo, hermano, nuestro amor por Cristo no se basa en la vida física, porque no lo hemos visto. Se basa en nuestra relación espiritual con Él. Y se basa también en lo que la palabra de Dios nos enseña de Él. Dice Romanos 5:5 que con su Espíritu Santo Dios ha derramado en nuestros corazones su amor. Dice, Dios ha derramado su amor en sus corazones por medio del Espíritu Santo que les ha dado. Y nosotros a la vez le amamos a Él. Hermano, yo te pregunto, cuando te hallas en alguna prueba y sufres, ¿qué es lo primero que brota? Pienso en Job capítulo 1. Lo primero que hizo Job después de que pasó los primeros sufrimientos, elevó su corazón a Dios en verdadero amor y adoración. Eso es algo que debemos hacer. Amar, mostrar nuestro amor a Dios en medio de las pruebas. Puedes decir, Reyes, ¿pero por qué? ¿Sabes? Esto me impresionó. Analistas bíblicos dicen que cuando tú estás pasando pruebas y levantas alabanzas a Dios en una actitud de amor, eso le quita el veneno a la experiencia negativa y lo va a reemplazar y suplir por una medicina sanadora. ¿Por qué? Porque Satanás quiere usar las pruebas de la vida para hacer resaltar lo peor de nosotros. Pero Dios quiere usar las pruebas de la vida para sacar a relucir lo mejor de nosotros, para fortalecernos, para transformarnos, para volvernos a su imagen. Si nos amamos más a nosotros mismos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y sabes una cosa, hermano, sobre todas las cosas me incluye a mí. Pero cuando me amo más a mí mismo que a Dios, entonces no voy a disfrutar, ni siquiera voy a voltear a verlo. El fuego que esté pasando, en vez de purificarme, me va a quemar. Lo primero que enseña Pedro es, ama a Cristo. Lo segundo que enseña, dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él. A ellos les estaba diciendo que lo hacían, confiaban en Él. Hemos sido enseñados tantas veces que debemos vivir por fe y no por vista. Fe
quiere decir rendirle a Dios todo y obedecer su palabra sin importar las consecuencias o las circunstancias. ¿Y sabes qué me impactó? Me impactó entender aquí que el amor y la fe van juntos. ¿Cómo podemos saber eso? Cuando tú amas profunda y verdaderamente a alguien, tú confías en ese alguien. Tú crees en ese alguien. Amor y fe van de la mano. Si tú amas a alguien, tú confías en él o en ella. La fe y el amor nos ayudan a fortalecer la esperanza, porque cuando hayas fe y amor, vas a hallar confianza para el futuro. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos crecer en la fe? Ojo con esto, hermano. ¿Cómo podemos crecer en la fe durante las pruebas, durante el sufrimiento? Es sencillo. De la misma manera que somos llamados a crecer en la fe cuando las cosas marchan bien. ¿Cómo? Alimentándonos de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje de Dios, la palabra de Cristo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando vienen las pruebas, empezamos a distanciarnos como cristianos en medio de problemas. Lo que dejamos de hacer es leer la Biblia. Ya no siento ganas de leer la Biblia. Estoy dejando de alimentar mi fe. ¿Y qué se va a alimentar? Se van a alimentar mis miedos. Se van a alimentar mis temores. Se va a alimentar lo negativo de mí. ¿Cómo puedo crecer en mi fe durante las pruebas? De la misma manera que crezco en mi fe durante la calma. Alimentándome de la palabra de Dios. Mi comunión con Cristo mediante la palabra no solo fortalece mi fe, sino también intensifica mi amor. Y la tercera cosa que les dijo, regocíjate en Cristo. ¿Qué les dice? Y se gozan. Bueno, la tercera cosa que nos dice a nosotros, porque a ellos lo que les decía era, aman a Cristo, confían en Él y se gozan en medio del contexto que ya hemos hablado que vivían. Gózate en Cristo, regocíjate en Cristo. Tal vez, hermano, y con toda seguridad, no puedes regocijarte por las circunstancias que vives. Pero una realidad es que sí puedes regocijarte en medio de las circunstancias. ¿De qué manera? Al centrar tu corazón y tu mente en Cristo. Cada experiencia de vida, hermano, cada experiencia o prueba de vida nos ayuda a aprender algo y maravilloso en cuanto a Dios. Por ejemplo, hemos hablado tantas veces de la prueba de fe que enfrentó Abraham en el monte Moría, donde iban a sacrificar a su hijo. Era una prueba tan fuerte. ¿Y qué fue lo que descubrió Abraham ahí? Abraham descubrió la provisión de Dios. De hecho, por eso le puso ese nombre, porque le dijo a su hijo, Dios proveerá. ¿Y sabes qué? Dios proveyó. Los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego en Babilonia, en Daniel 3, ¿qué aprendieron? Ellos sintieron la cercanía de Dios al estar en el horno de fuego. Pablo mismo, lo que leímos, aprendió la suficiencia de la gracia de Dios. En medio de las pruebas, podemos aprender tantas cosas cuando caminamos cerca de Dios. ¿Cuántas veces, hermano? Sabes, yo he escuchado muchas veces y leído y enseñado muchas veces acerca del amor de Dios, pero nunca lo he sentido tan cerca que cuando he estado pasando situaciones difíciles. Cuando pasas una prueba, sientes algo acerca de Dios, su amor, su compasión. Cuando yo he tenido tiempos difíciles en mi vida espiritual, cuando era joven discípulo, pasé tiempos fuertes en mi vida espiritual. Nunca sentí tan cerca su perdón como en esas pruebas. Nunca sentí tan cerca su compasión como en el momento que sentí que no merecía nada y me dio todo. En los momentos difíciles de prueba es cuando conoces más acerca de Dios. Y entonces, así uno va, este gozo tan profundo, dice, se gozan. ¿De qué forma? Dice, con una alegría gloriosa e indescriptible. Dice la versión Dios habla hoy, con un gozo tan profundo que ni siquiera pueden expresarlo con palabras. Ahora, versículo 9, hermano, después de todo eso dice, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¡Wow!
Pongamos toda nuestra atención en esto, hermano, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Palabra de Dios para todos dice, eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. ¿Sabes? Creer y recibir. Esa es la manera en que Dios suple nuestras necesidades. Si le amamos, confiamos en Él y nos regocijamos en Él, entonces vamos a recibir de Él todo lo que necesitamos para convertir nuestras pruebas en triunfos. Hermano, grábate bien esto en tu corazón. La meta de nuestra fe no es ser felices. La meta de nuestra fe no es ser prósperos. La meta de nuestra fe no es que todos tus sueños se realicen. Es más, te voy a decir algo. Quizá va a haber algunos sueños en tu vida que no se realicen. Esto suena fuerte. Y más si estoy enfocado en lo temporal, en lo terrenal, que en lo espiritual. La meta de nuestra fe es la salvación, alcanzar la salvación. Y como decíamos la semana pasada, en medio de tantas situaciones y pruebas y conflictos emocionales, podemos perderla de vista. No quiere decir que si la meta no es ser feliz, no lo vas a hacer. No te me confundas. Dios nos bendice y nos enseña y nos ayuda a ser felices, pero esa no es la meta. No quiere decir que entonces nunca vas a ser próspero. No. Dios nos bendice, nos ayuda. Cuando tú trabajas, Él te bendice. Cuando tienes motivos puros, Él te bendice. Pero esa no es la meta. No quiere decir que no vas a alcanzar sueños. Hay muchos sueños que yo en mi vida he alcanzado y que me han llenado de sentido mi vida. Pero esa no es la meta. El problema está cuando hacemos de las cosas temporales la meta y olvidamos la verdadera meta, que es la salvación. ¿Cuánto vale esa salvación? Quiero terminar con los últimos 3 versículos. Dice, los profetas estudiaron e investigaron. Dicen otras versiones, escudriñaron acerca de esta salvación. Y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes, a ti y a mí, hermano. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Mira lo que está sombreado en morado. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. Trataban de descubrir, no lo tenían bien claro. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Mira lo último que dice, estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Hermano, la salvación que Dios nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo es algo que los profetas estudiaron, investigaron, escudriñaron, predicaron y no lo tenían tan claro. Y Dios les hizo saber que no era para ellos, era para ti y para mí. Tú y yo hoy lo tenemos más claro. Y dice, esas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. A veces minimizamos. En medio de problemas y pruebas, al desviarnos, minimizamos el valor de esa salvación. Lo asombroso es que esta salvación que estamos esperando, hermano, fue una parte del gran plan de Dios para nosotros, para toda la eternidad. Los profetas escribieron, estudiaron, analizaron. Hoy tú y yo podemos ser parte y gozar de lo que ellos no podían ni siquiera comprender completamente. Somos parte de algo, hermano, que los ángeles mismos quisieran contemplar. Y quiero preguntarte, los profetas querían saber más, los ángeles quisieran contemplar. ¿Y tú? ¿Cómo estás viendo tu salvación el día de hoy? En medio de las pruebas, la pregunta es, ¿pasaremos el examen? ¿Nuestra fe recibirá aprobación?
gloria y honor de parte de Jesús al ser probados de esa manera? ¿O presentaremos una fe convenenciera? ¿O presentaremos una fe cómoda? ¿O presentaremos una fe egoísta? ¿Sabes qué es lo que más me encanta de todo esto? Que Dios puede y quiere ayudarte y ayudarme a pasar esta prueba, a mantenernos firmes. La pregunta es, ¿qué es lo que quieres tú? La pregunta es, ¿qué es lo que quiero yo? Recuerda, hermano, y no solamente lo que estamos viviendo estos tiempos, sino mientras vivamos en esta tierra. Graba bien esto en tu corazón. Las pruebas son temporales, pero la salvación es eterna. Quiero pedirte que por favor me acompañes a terminar con una oración. Acompáñame a orar, por favor. Amado Padre y Dios del cielo, Señor, queremos agradecerte por la enseñanza que nos das en tu palabra, Dios. Queremos agradecerte porque el amor que nos tienes es tan grande, Dios, que tú buscas que entendamos y que, Padre, esto mueva, guíe y dirija nuestras vidas, Señor. Padre, tú conoces cada uno de nuestros corazones y tú sabes lo que necesitamos. Ayúdanos a aprender, Padre, con claridad el mensaje que tú tienes para nosotros. Dios, yo te pido bendigas, cuides y protejas a cada uno de mis hermanos, porque sin duda alguna, Padre, las pruebas en la vida, Señor, no es algo, Dios, que nos agrade, no es algo que disfrutemos y no es algo que sepamos muchas veces cómo enfrentar, aunque digamos que me voy a mantener firme, como Pedro lo dijo. Señor, más bien ayúdanos que cuando llegue el momento oportuno nos refugiemos en ti, Señor. Padre, que no prometamos nunca te voy a fallar, más bien, Padre, que busquemos siempre refugiarnos en los momentos más oscuros y difíciles. Señor, que en vez de correr y darte la espalda, busquemos fortalecernos en ti, reconozcamos qué tan fuerte es para nosotros en ciertos momentos y que lo que más anhelemos, mi Padre, sea estar cerca de ti, a tu lado, amándote, confiando y regocijándonos en ti, Señor. Padre, tu esperanza, el amor que nos tienes es tan grande que lo que tú deseas es vernos en la eternidad. Y Padre, ayúdanos a tener esto presente, mi Dios, que en momentos difíciles, que en momentos fuertes, Padre, entendamos esto. Señor, que las pruebas son temporales, pero la salvación que tú nos das es eterna. Padre, que nunca permitamos que algo temporal nos robe lo eterno, Señor. Sobre todo algo por lo que tú ya pagaste un gran precio. Mi Dios, bendice a mis hermanos, a los amigos y a cada uno de los que están escuchando esto y dirígenos y protégenos en medio de todo. Gracias, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te lo oramos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén, Padre.